Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las instalaciones del Centro Bíblico El Camino y como podrán notar, pues en definitiva todo está vacío por este COVID-19 que nos tiene encerrados en casa y ha paralizado a nuestro querido país. Hacemos ingreso, miren, siempre firmes y adelante. Aquí está Jesús con su mascarilla de protección. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para que usted que está en casa no se le olvide y que pronto esté anhelando volver a reunirse. Este lugar usualmente se encuentra lleno con los hermanos en las mesas, comiéndose su champurrada, su tacita de café. Esta es la entrada lateral que les gusta a muchos y otros como yo, pues preferimos la de la parte posterior. Así que vamos a irnos acercando y nuevamente pues también este ambiente, el toldo, se encuentra vacío, así que esperemos que pronto podamos volver a tener todas estas sillas y todos estos hermanos con ese calor humano congregados para alabar, adorar al Señor, para aprender de su palabra. Ahora pues vamos hacia el segundo nivel, al salón principal. Y de nuevo, pues lo encontramos vacío. Solo tenemos aquí a Julio que nos está ayudando con el equipo. Y allá a Josué preparándose con la cámara para la grabación del mensaje. Y por lo menos aquí usted se va a dar una recordadita de esos domingos que no hemos podido reunirnos. Ahí usted observe y recuérdese dónde es donde se sienta, porque aquí casi todos tenemos ya reservado nuestro lugar por individuo o por familia. Nos vamos a ir acercando a la plataforma y vamos a hacer una vista desde el frente, y así que estemos en la expectativa ante el Señor de que en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos permita que en breve podamos volver a reunirnos para tener comunión unos con otros, para adorarle, para disfrutar del tiempo de alabanza, para aprender de la palabra. Bueno, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiera que pronto disfrutemos de esa bendición. Buenos días, hermanos de Iglesia Centro Bíblico El Camino. Es un gusto estar con ustedes nuevamente este domingo 5 de abril. Prácticamente, por lo menos en Guatemala, marca el inicio de la Semana Mayor, esa semana donde recordamos la obra que Cristo realizó en nuestro favor cuando aquel día fue crucificado, dio su vida, murió y murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy vive y vive en nuestro corazón. Así que esta mañana quiero invitarlos a que ustedes vayan a sus Biblias y ubiquen el libro de Hechos. El libro de Hechos en su capítulo 16. Así que por favor, abra su Biblia, encienda su dispositivo. No vaya a estar sin estar siguiendo la lectura de la palabra. Hechos capítulo 16 y empezaremos desde el versículo 16 hasta el 25. Quiero recordarles que ya llevamos 2 semanas de estar transmitiendo el mensaje a la congregación. Hace 2 semanas precisamente nuestro hermano Omar Morales tenía el mensaje en la prueba paz y basándose en Filipenses 4 del 6 al 7 nos enseñaba que en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba, tenemos acceso al Señor, podemos llegar a Él con nuestras peticiones, con oración y ruego y acciones de gracias. Y con esto, Él nos escucha y nos ofrece una paz en Cristo que puede guardar, cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hace 8 días, nuestro hermano David Ruiz, utilizando el pasaje de Marcos 4 del 35 al 41 que describe aquel momento que están los discípulos y Jesús atravesando el mar de Galilea en una barca y se desata una tormenta enorme
Y entonces nos enseñaba nuestro hermano que en las pruebas, fe. Y cómo es a través de la fe que nosotros podemos pasar las pruebas. El pasaje, vamos a leerlo, dice así: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza. Ante las autoridades, por supuesto. Al presentarlos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Versículo 25. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. Padre, esta mañana queremos poner en tus manos el que tú nos enseñes a través de tu palabra. En estos momentos que estamos viviendo una crisis, una situación difícil, necesitamos de ti. Necesitamos que tú obres en nuestras mentes y corazones para poder continuar descansando en ti, afianzados nuestra mente, nuestro corazón, con fe en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, una primera idea que yo he sacado de este pasaje es que debemos mantenernos firmes porque las circunstancias cambian. Debemos mantenernos firmes porque las circunstancias cambian. Y quiero comentarles que una circunstancia se define como un accidente de tiempo, lugar o modo, o bien se dice que es el conjunto de todo aquello que está en el entorno de alguien. Así que cuando nosotros vemos esta narración acerca de Pablo y Silas y compañeros, podemos ver cómo sus circunstancias cambiaron en el transcurso del tiempo. El versículo 16 dice que Pablo y Silas y sus acompañantes iban al lugar de oración. Recuerde que unos días atrás ellos habían ido a ese lugar de oración y fue precisamente donde habían unas mujeres y dentro de ellas estaba Lidia, la vendedora de púrpura, y nos dice Hechos que el Señor tocó su corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo, y precisamente en esa ocasión fue cuando Lidia cree en el Señor Jesús y también su familia. O sea, fue una experiencia fabulosa. Recién llegados a Europa, a la ciudad de Filipos, viniendo de Asia, llegan y en esa primera experiencia tienen fruto, cosechan fruto con la conversión de Lidia y su familia. Bueno, continúa diciéndonos el versículo 16, que le salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Y dice que este espíritu de adivinación le daba buena ganancia a sus amos. Ahora esta chica gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo había estado haciendo por varios días. Ahora usted podría pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo si lo que ella estaba diciendo era una verdad? Sí, pero recuérdese que esto estaba proveyendo de un espíritu que tenía como objetivo obstaculizar el ministerio de Pablo. Voy a darle un ejemplo. ¿Qué le parece si en un momento en que uno está enseñando la palabra en la congregación, de pronto una hermana se para y dice:
Rolando está enseñando la palabra de Dios y uno sigue exponiendo y luego al rato se para y vuelve a gritar lo mismo. Y después de varias veces, por supuesto, ya la congregación ya no está poniendo atención al mensaje con tanta interrupción. Pues una situación similar estaba viviendo Pablo con su ministerio. Pablo, pues ya molesto con esta situación, se dio la vuelta y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y dice el relato, y el Espíritu salió de inmediato. Ahora, por supuesto que esto fue bueno para la chica que quedó libre de ese espíritu, pero fue malo para los amos de ella, porque seguro se les acabó su fuente de ingresos económicos. Y ante esto, pues los amos de la chica, de seguro muy ofuscados, atraparon a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. En el versículo 20 y 21, puede usted observar en su Biblia, dice que al presentarlos ante los magistrados dijeron, y aquí está la acusación: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Usted se da cuenta que todo esto era pura mentira. La raíz del asunto era que se habían quedado sin el ingreso económico que les daba esta chica. Repito la idea que dije al principio: debemos mantenernos firmes espiritualmente porque las circunstancias cambian. En este relato vamos a ver cómo le fue a Pablo y a Silas, pero cómo les fue debido a que estaban firmes en su fe. Ahora, detengámonos un poco y pensemos. A finales del 2019, pues muchos de nosotros empezamos quizás a vislumbrar planes para el año 2020, pensando muy bien qué vamos a hacer en cuanto a estudios, familia, trabajo, empresa y cualquier otro proyecto que usted estuviera pensando. Luego empezamos el 2020 y en estos primeros 3 meses, quizás en enero, empezamos nosotros a desarrollar algunas de esas ideas, algunos de esos proyectos. Algunos chicos empezaron la universidad con los sueños de lo que van a hacer cuando sean profesionales. Usted decidió hacer cambios en su manera de ser. Algunos, como siempre, se meten a un gimnasio para mejorar su peso. Otros deciden mejorar sus hábitos alimenticios. Algunos se proponen hacer una lectura más concienzuda y continua de las Escrituras o estudiarla más a profundidad a través de hacerlo en línea o en algún seminario, etc. Bueno, una serie de planes que hacemos cuando inicia cada año y sin embargo, nosotros no nos imaginábamos lo que iba a suceder. Por ejemplo, en mi caso, yo me había embarcado en un proyecto de hacer una pequeña construcción, para lo cual había gestionado un crédito con un banco del sistema y había entregado la solicitud. Un miembro de mi familia, mi esposa y mi hijo mediano, iniciaron una nueva empresa donde necesitaban equipo. Así que para obtenerlo fueron a una entidad bancaria para que por medio de un leasing les pudieran proveer de este equipo. Ahora, hace 2 semanas, las empresas, buen número de ellas, están cerradas. Solamente permanecen las que son esenciales. Así que hemos dejado de tener ventas, la actividad económica de buena parte de los negocios está paralizada. Imagínense. En la semana del 23 al 27, a mí me llama una señorita y me dice: le quiero contar que su préstamo ya fue aprobado. Y claro, de una manera sarcástica dentro de mí dije: ¡oh, qué alegría! ¿Cómo va a ser una alegría si no estoy trabajando, no estoy produciendo? ¿Para qué quiero un préstamo que no puedo pagar? Por supuesto, le dije: muy bien, como hay que hacer el proceso de firma y todo, voy a tomarme mi tiempo para ver cómo se desarrolla la actividad. En el caso de mi esposa y mi hijo, en esa misma semana llegó la empresa que proveía el equipo y se los fueron a entregar. Cuando yo miro eso digo: ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo van a hacer ellos? Pero uno está ahí detrás como familia para salir de este compromiso si no hay negocio. Bueno, vea que así como Pablo y Silas salieron al día de oración para ir a predicar el evangelio, para dar edificación bíblica, y de pronto están atrapados en una plaza delante de las autoridades. Las circunstancias cambian. Por eso es importante que estemos firmes espiritualmente. Regresemos entonces a pensar en la situación de Pablo y Silas.
estaban siendo acusados de algo que no habían hecho. Estaban siendo acusados porque humanamente habían afectado a los dueños de la chica que les daba dinero por medio de este espíritu de adivinación. Su circunstancia cambió. Usted también puede pensar que sus circunstancias cambiaron. Imagínense, usted en el mes de enero, estoy seguro que usted ni se imaginaba que iba a estar con sus hijos las 24 horas del día, ahora que estamos todos encerrados en casa. Y además, en el caso de madres y a veces los padres, usted no pensó jamás que iba a convertirse en el maestro o maestra de estos niños, con una carga a la que usted no estaba acostumbrado, o hay papás que por sus circunstancias tienen que salir a trabajar todavía y ahora tienen un doble trabajo teniendo que estar guiando a sus hijos en la educación a distancia. Bueno, quizás usted en enero no estaba pensando en su estabilidad laboral. Usted daba por hecho que tenía un trabajo y de ahí vienen sus ingresos. O si usted es un empresario, usted estaba haciendo planes para crecer. Eso es lo que hace un empresario. Sin embargo, usted nunca se imaginó que su empresa a estas alturas iba a estar cerrada. Ahora, imagínese a los hijos conviviendo con sus papás todo el tiempo. Pienso en los hijos ya mayores, estos que ya están diversificados en la universidad con sus ánimos de querer ser independientes y ahora están ahí encerrados en la casa. Lo más que le queda es irse a su cuarto para estar haciendo sus actividades y ahí convivir juntos. No lo digo tampoco solo en el sentido negativo, también ha sido mucho beneficio para algunas familias pasar un tiempo que a veces no tenían en la vida normal. Pero lo que quiero remarcar es que las circunstancias cambiaron. En enero ninguno nos imaginamos que íbamos a estar en esta situación. ¿Se imagina aquellos jóvenes que tienen novio o novia y que ahora no se pueden ver? Pues solamente por el teléfono. Pero ya no se pueden tomar de la manita ni ser cariñosos. Así que eso jamás lo pensaron tampoco en enero. O los adultos contemporáneos, así le decimos aquí en la iglesia a los que pasan de los 60 años, pues ninguno de nosotros en enero estaba pensando en la posibilidad de que hiciéramos presencia delante del Señor si en caso este virus nos hace que se adelante nuestra partida de este mundo. No lo pensábamos, pero ahí estamos ahora valorando todas esas situaciones. Vayamos al versículo 23 y 24. El pueblo se levantó contra ellos y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Quizás algunos hoy día ya no sepan qué es un cepo, pero era un aparato, un alicrejo de madera, 2 porciones de madera con una bisagra, con agujeros para meter los pies y luego se cerraba la parte superior, se le ponía un candado o algo y entonces uno se quedaba sentado a nivel del piso con los 2 pies metidos dentro del cepo. Esto era sumamente incómodo, por supuesto, molesto y muchas veces doloroso. Ahora recordemos algo. Pablo y Silas habían salido al lugar de oración. Ellos iban a compartir el evangelio, iban a enseñar la palabra y de pronto, ¿en qué resultó lo que iban a hacer? Resultó que estaban golpeados fuertemente, estaban encarcelados, sujetados los tobillos en un cepo. Y que conste que no habían cometido ningún crimen. Ellos estaban sirviendo a Dios. En este caso, su situación no cambió de la noche a la mañana, como decimos comúnmente. La situación de ellos cambió en el transcurso de un mismo día. Pregúntese usted, ¿cómo se siente? Encerrado en casa, con toque de queda, aparentemente por una semana más. Puede que usted esté con la incertidumbre de si el 13 de abril se regulariza la situación. Quizás se está preguntando,
¿voy a tener aún trabajo? O la pregunta puede ser, ¿mi empresa puede aguantar esta situación? ¿Va a subsistir? ¿Se va a poder recuperar? ¿En cuánto tiempo? O la pregunta puede ser, ¿cuándo los hijos van a regresar a la escuela, van a regresar a la universidad? ¿Cuándo se vuelve a normalizar toda nuestra vida? No lo sabemos. En este momento no tenemos respuesta. Bueno, pienso en Pablo y Silas. Cuando ellos estaban ahí, salieron en cierta parte del día para ir a predicar y enseñar, y de pronto paran en una cárcel, en la parte del fondo, sujetados sus pies con un cepo, golpeados, lastimados, con dolor. Y quizás en su mente pasaban preguntas, pero yo quiero invitarle a que piense, ¿será que Pablo y Silas le estaban echando la culpa a Dios de lo que les había pasado? ¿Será que se estaban quejando porque Dios no los cuidó y los protegió de esa situación? ¿O quizás cree usted que Pablo y Silas estaban valorando, como decimos nosotros, tirar la toalla? Eso quiere decir, están diciendo, bueno, si esto de servir a Dios va a ser así, pues de repente mejor que dejamos esta tarea. ¿Cree usted que Pablo y Silas estaban pensando este tipo de cosas? Bueno, un segundo pensamiento. Cuando las circunstancias cambian, debemos mantenernos anclados en el Señor. Y recuérdese que el primer pensamiento decía que debemos mantenernos firmes en el Señor porque las circunstancias cambian. Pero en este segundo pensamiento es, pero cuando las circunstancias cambian, debemos mantenernos anclados en el Señor. Muy bien, ¿qué más podemos seguir aprendiendo de este pasaje bíblico? Vea por favor el versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos escuchaban. Cierre sus ojos por un momento. Visualice en su mente este versículo. Repito, como a medianoche, bueno, usualmente a esa hora uno está durmiendo, pero no sé si el dolor, la incomodidad y todo no los dejaba dormir, pero nos dice, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y agrega, y los presos escuchaban. Cuando yo le pido que cierre sus ojos y visualice esa escena que nos describe el versículo 25, no sé, ¿usted cree que visualiza a Pablo y a Silas deprimidos? ¿Los ve acaso fracasados? ¿O si los imagina que están desconsolados? Y cuando usted lee este pasaje, la respuesta es un rotundo no. Por el contrario, ellos estaban orando. Y aunque el pasaje no nos describe la oración, al menos pienso que dado su contexto y situación, pienso que podría ser una oración como la que hicieron los discípulos tiempo atrás, después de que Pedro y Juan habían estado ante el Sanedrín, acusados de que estaban proclamando la obra de Jesucristo, y fueron amenazados y les dijeron que deberían de callarse. Así que yo creo que posiblemente Pablo y Silas estaban haciendo una oración como la que hicieron allá en Hechos 4:29 los discípulos, que fue esta: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Yo creo que algo así podrían haber estado orando. Ellos sabían que eran siervos de Dios para proclamar el evangelio, y lo que ellos estaban buscando era cada oportunidad para hacerlo. Así que esto nos enseña a nosotros que en momentos de crisis, en momentos de prueba, nosotros tenemos que acudir al Señor
en oración. Y tenemos que estar centrados en buscar cuál es la voluntad del Señor en medio de todas estas circunstancias. Agrega también el versículo 25. También cantaban himnos a Dios. Y quédese ahí imaginando esa escena. Y dice, también cantaban himnos a Dios. Así que veo yo a dos creyentes ciertamente lastimados y cansados físicamente, pero llenos de gozo en el Señor. En la prueba, gozo. Vimos en la prueba paz, en la prueba fe, y ahora estamos aprendiendo que en la prueba gozo. ¿Usted cree que es posible estarle cantando himnos al Señor con un espíritu de derrota, de depresión? Jamás. Eso solo viene de un corazón que está lleno del gozo, un gozo que viene del Señor. Por eso ellos podían estar cantando estos himnos a Él. Pero nos agrega también que los presos escuchaban. Piense en ese testimonio que ellos estaban dando en medio de esa situación adversa, y los demás presos ven a estos dos ahí orando a Dios, cantándole himnos, percibiendo ese gozo en sus corazones. Ese fue un testimonio fabuloso que estaban recibiendo estos presos en la cárcel. Bueno, nosotros tenemos que pensar también un poquito en nosotros mismos. ¿Cómo estamos afrontando esta situación? ¿Estamos dejando que las malas noticias nos depriman? Mire, abrir el teléfono para ver noticias y todo, es que todas las noticias son sumamente negativas. Cada día nos dicen, ya se contagiaron más gentes y cada vez suman más los muertos. Y vemos lo que pasa en el mundo, en otros países, los que están más enfermos. Luego vemos los datos de Guatemala. Aquí vamos por tal número, uno ya tenemos un muerto y otros que se recuperaron. Y pensando, bueno, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cómo debemos de reaccionar a esto? Yo me recuerdo que en estos días he estado reflexionando el Salmo 91 y ahí dice que cuando uno busca en el Señor su refugio, Él es nuestro castillo, nuestro refugio, es el Dios en quien yo confío, dice el Salmo. Y en una parte más adelante dice que el creyente no tendrá temor de espanto nocturno. Eso quiere decir de algo que de pronto surge y que produce temor, como estas noticias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es retornar al Señor, agarrarnos de Él, descansar en Él, porque solo así, entonces, el Espíritu Santo hace una obra en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero pensando en esto de que estaban cantando, fíjese, con esta experiencia del versículo 25, entiendo un poco mejor a Pablo, porque en otros pasajes él escribe, posterior, dice, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Después de leer este pasaje, ahora entiendo mejor estos versículos donde Pablo nos insta a cantar, a entonar himnos, cánticos espirituales para el Señor. Y Santiago agrega en 5:13, dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Que ore. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando. Pero agrega Santiago, ¿está alguno alegre? Que cante salmos. Quizás usted podría pensar que para poder cantar salmos primero hay que estar alegre. Yo diría que cuando usted canta salmos, ese gozo emana entonces de su corazón. Pensando o preparando este mensaje, me puse a recordar en algunos cantos. Uno de los que cantaba en mis días mozos era aquel, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y entonces lo busqué ahí en YouTube y me encontré ahí un video de una hermana así
sencilla, un video así como clasicón, o como dirían los muchachos, vintage, o sea, como quien dice de antes, ¿verdad? Y es aquel que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Pues fíjense que aunque era algo antiguo, en el momento que lo empecé a escuchar, en realidad mi corazón empezó a experimentar paz, empecé a experimentar ese gozo que viene del Señor, y entonces seguí buscando, y de ahí me encontré otro ya más moderno, con una gran orquestona. Este era Marco Barrientos con Miel San Marcos, y estaban cantando El Poderoso de Israel en un escenario enorme, y aquellas luces y aquella orquestona enorme. Y me puse a escucharlo también, y fíjense que en ese momento, luego me doy cuenta, digo, estaba pensando en que el coronavirus me puede dar un problema a mí, que soy adulto mayor, con diabetes, con asma. Podría ser que me dañe fuertemente o me quite la vida. Cuando estaba escuchando y cantando estas alabanzas, no estaba pensando en eso. No estaba preocupado por qué va a pasar para reabrir nuestra actividad económica. No estaba preocupado qué vamos a hacer con el trabajo. Es interesante. Ahora entiendo a Pablo y a Silas, ellos orando al Señor, centrados en Él y expresando en su corazón ese gozo a través de estos himnos que le cantaban a Él. Así que, hermanos, si yo puedo recomendar algo esta mañana, es que ¿cómo podemos afrontar esta situación de prueba? Recuérdese, debemos mantenernos firmes espiritualmente, porque ya nos dimos cuenta que las circunstancias cambian. Pero también, cuando las circunstancias cambian, debemos mantenernos anclados en el Señor. Y yo le quiero recomendar algo. ¿Por qué no hace usted la prueba a terminar ahorita este tiempo de reflexión? Póngase a orar con el Señor y cántele cánticos, salmos, himnos, y vea usted cómo eso produce un cambio en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que hace ese tipo de cambios en nuestra vida. Ante las pruebas, gozo. Que no nos quite el gozo esta situación de esta pandemia. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que seguir instrucciones. Este aislamiento que hemos estado haciendo, sí, está bien, pero en medio de eso no tenemos por qué perder el gozo. Quiero invitarles a orar, y después de orar vamos a escuchar a Alexander Macas con un par de cánticos. Él me sostendrá, y el otro es En ti estoy firme. Y si usted ve que aparecen los textos en la pantalla, cantémoslo juntos, junto con Alexander, y deleitémonos, gocémonos en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque hemos podido aprender que Pablo y Silas, en medio de una situación sumamente difícil, dolorosa, incómoda, estando en la cárcel, en lo más adentro, ellos pudieron estar en comunión contigo, pudieron experimentar gozo, cantándote himnos a ti. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a nosotros para que en medio de esta circunstancia difícil que estamos viviendo, como país, como mundo, tú obres en tu pueblo, para que podamos mantener el gozo, ese gozo que tú nos has dado, porque somos salvos, porque tenemos vida eterna, porque somos tus hijos. Ese gozo que para nosotros se convierte en fortaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé, Él me sostendrá.
oscuridad y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz por mí murió, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá, cara a cara le veré, al que me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad,
vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Hermanos, hemos finalizado nuestra reunión de hoy domingo. Hemos podido aprender de la palabra, pero también nos hemos podido gozar cantándole al Señor con nuestros hermanos Alexander y Priscila. Y queremos desear que esta semana para ustedes sea una semana en que se afirmen en el Señor, como decía el último canto, afirmados en Él, nuestra vida entonces es diferente. Y queremos que confíen en Él, que descansemos en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Así que oremos para terminar. Padre, te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos depender de ti, porque nuestra vida separada de ti no tiene ningún valor. Es nuestra vida en íntima comunión contigo, en donde se expresa entonces o se manifiesta ese gozo de la vida cristiana. Padre, danos la oportunidad de compartir este gozo con aquellas personas que no conocen aún a Cristo. Danos ideas creativas para hacer contacto en esta semana y llevar el Evangelio a aquellos que aún no han nacido de nuevo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Una buena y bendecida semana. Adiós.